Muy buenas noches, estudiantes de la carrera de psicología del tercer año de la sesión tercera. Quien le habla es el profesor Atanasio Cáceres Cabral, clínico. Nosotros estamos en este plan de contingencia para el desarrollo de clase y le doy la cordial bienvenidas a todos ustedes a esta materia que ustedes tendrán conmigo este año en esta casa de estudio. La materia que nosotros vamos a tener es la intervención en crisis, por eso es muy importante entender todo lo que estamos atravesando hoy en día. Viktor Frankl decía, el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído, decía él. Y realmente es propicio reflexionar sobre este contenido de Víctor acerca de lo que realmente él plasma en este texto. Por eso es muy importante tener en cuenta. Como le decía, nosotros vamos a tener la materia de intervención en crisis y quiero desarrollar más o menos algunos contenidos de esta primera unidad. Como ustedes saben, la institución educativa ha declarado la forma de cómo se llevará a cabo las clases con los estudiantes de cada área, y cada 15 ustedes tendrán conmigo un video virtual para que a través de esa forma podamos nosotros contactarnos, y también ustedes ya tienen el material de la primera unidad para que ustedes puedan desarrollar. Cuando hablamos de esta materia, tenemos que tener en cuenta algunos de los contenidos. Hay que tener en cuenta concepto de crisis. El alumno debe de manejar qué diferencia existe entre crisis, trauma. Entonces, por eso es muy importante entender o saber el concepto de crisis. Teoría de crisis, el tercer contenido de esta unidad, clasificación y tipos de crisis. El cuarto contenido, intervención psicológica en crisis. El quinto contenido, elementos del contexto en las crisis y fases de la crisis, ¿verdad? ¿En qué momento se da? ¿Cuál es el que desencadena que acontezca ese estado de crisis en las personas? Y el último contenido de esta unidad, la diferencia que existe entre crisis y trauma. También tenemos que delimitar, hacer lo que se llama la delimitación de conceptos. La palabra crisis viene del vocablo griego crisis, decisión. Se utiliza diversas accesiones. En primer lugar, hay que señalar que proviene, así como le decía, del vocablo griego crisis, que significa decisión, pero también crino, que significa separar, del diccionario de psicología del año 1978. Esto implica ruptura, pero al mismo tiempo esperanza y posibilidad. Por eso es muy importante tener en cuenta cuando nos referimos a lo que es la palabra crisis. ¿Implica qué cosa? Implica dos cosas: esperanza y posibilidad. Cuando hablamos de crisis en el contexto de los psicólogos, en el lenguaje de los psicólogos, Fred, del año 1984, habla de que es un peligro constante que atraviesa el individuo cuando algo que nunca ha experimentado en la vida, eso produce a la persona un peligro, entonces automáticamente reacciona como se siente inferior a esa situación. Pero también los chinos lo utilizan, la situación de crisis, como una ocasión de superación, de crecimiento, de desarrollar su capacidad, lo que es su potencialidad. Entonces, cuando nos referimos a ese concepto, uno puede quitar dos cosas. Primero,
es un peligro. Por eso automáticamente las personas entran en un estado depresivo, ¿verdad? Pero también los chinos dicen que esa situación de crisis es una ocasión para que las personas puedan demostrar o desarrollar su capacidad, el individuo. Y en la psicología, eso significa que es un fenómeno agudo, repentino y espectacular en su manifestación. ¿Por qué? Porque generalmente es algo que el individuo, las personas, nunca ha experimentado. Es algo nuevo por las personas. Entonces eso produce que las personas reaccionen. Es algo repentino, es algo agudo y espectacular. La situación que atravesamos por el tema de la pandemia, que produce la pandemia en muchas personas y produce una situación de crisis. Por eso las personas, como es una experiencia nueva que nunca la persona ha experimentado, entonces produce esa reacción en la vida de las personas. Ese mismo concepto para los médicos, cuando nos referimos en el vocabulario de la medicina, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Para ello es diferente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos sacan su propia conclusión para los médicos, refiriéndose que es una situación que produce un cambio en la vida de las personas y que afecta, ¿verdad?, al individuo de una forma difícil. Dice ellos, utiliza para señalar el combate entre la naturaleza y la enfermedad, de donde se origina un resultado favorable, o lo que nosotros llamamos curación, o desfavorable, que es la muerte, según el diccionario de psicología de 1978, según la medicina. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar esto? Cuando nos referimos a la palabra crisis. Entonces, uno supone peligro por el dolor que conlleva la pérdida de lo que se ha perdido o de lo que se va a perder. Y segundo, es una ocasión, es una oportunidad, se refiere al proceso de reconstrucción de un mundo nuevo a partir del momento de la crisis. La situación de crisis también puede llevarnos a una oportunidad. La situación de pandemia que nosotros estamos viviendo hoy en el mundo, eso va a producir que automáticamente la sociedad modifique su forma de vivir, su higiene y tantas otras cosas que a partir de esta pandemia que nos lleva a una situación de crisis, también va a demostrar no solamente eso, sino que también oportunidad, ocasión para demostrar la capacidad que tenemos aún en medio de esa situación de crisis y desarrollamos potenciales que estaba oculta en la vida del individuo. El desarrollo de crisis, ¿cómo va desarrollándose esa situación de crisis en la persona? Y vamos a mirar varios aspectos o desarrollo, la crisis de la adolescencia, cómo se da el concepto, las características y cómo uno tiene que tratar. También se da crisis de la menopausia o lo que llamamos menopáusica o andropáusica, ¿verdad?, conceptos, sus características y cómo tratarla. Crisis de jubilación, las personas que de tercera edad, cuando llega a una etapa de su jubilación, eso también produce crisis a las personas, porque a partir de ahí se siente que ya no es útil a la sociedad y a partir de ahí tiene que empezar a reorganizar su vida, desaprender algunas cosas y volver a aprender algunas otras situaciones, llámese amistades, comunicación. Entonces, en esa situación de crisis de jubilación, también vamos a mirar conceptos, características y cómo tratar. Y el último desarrollo, lo que llamamos las crisis circunstanciales, que vamos a mirar también. Pero no solamente eso tenemos que mirar en este
en la primera unidad, sino que también algunas de las clasificaciones, la personalidad del sujeto, cómo la persona que está en una situación de crisis, cómo se manifiesta, las experiencias previas, los tipos de crisis y condiciones socioculturales. Estas son algunas de las clasificaciones que estaremos viendo al pasar este mes. También hay que mirar los tipos de crisis. Está lo que se llama la generalizada, también inesperadas e imprevisibles, las normativas y por último lo que se conoce como transiciones o cambios vitales. Entonces, alumnos, quiero que ustedes miren el material que ustedes ya poseen, que ya se les ha entregado, para que usted pueda realizar la tarea. Y para mí es todo un gusto, un privilegio de estar trabajando con ustedes este año. Y Dios mediante, cada 15 estaremos a través de este videoconferencia o virtual, como quiere llamarlo, para poder nosotros interactuar en lo que es nuestra clase. Gracias por su atención y que tenga una buena noche y que disfrute de lo que resta de esta jornada. Y acuérdese, quédate en casa, porque si nos quedamos en casa, nos protegemos y cuidamos a quienes amamos. Muy buenas noches.